Como es de costumbre en los conciertos, siempre vemos a muchísimas personas haciendo live para que quienes no pudieron asistir puedan sentir aunque sea una pequeña parte del concierto desde sus casas. Literalmente eso pasa en todos los conciertos, con todos los artistas y en todos los fandoms. Sin embargo, lo que pasó ayer, durante una transmisión, dejó a demasiadas personas incómodas, confundidas y honestamente bastante molestas. Al principio parecía algo pequeño, algo que quizá solo unas pocas personas habían notado, pero conforme avanzó el concierto empezó a hacerse demasiado evidente. Cada vez que Jimin aparecía en la pantalla gigante del estadio, la chica que estaba transmitiendo bajaba el celular, desviaba la cámara o directamente dejaba de mostrar la pantalla. Y no pasó una vez o dos veces como para decir quizá fue casualidad, pasó demasiadas veces seguidas hasta que ya era imposible no darse cuenta del patrón. Muchas personas en el chat comenzaron a preguntar qué estaba pasando. Algunos intentaban justificarlo diciendo que quizá estaba acomodándose, que tal vez alguien se atravesaba o que estaba intentando grabar mejor. Pero honestamente, mientras más ocurría, más evidente se hacía que parecía totalmente intencional. Porque curiosamente, el problema solo aparecía cuando era el turno de Jimin. Cuando estaban otros miembros, la cámara se mantenía normal, estable y mostrando perfectamente la pantalla. Pero apenas salía Jimin, otra vez pasaba exactamente lo mismo. Y obviamente, la gente empezó a sentirse incómoda porque era demasiado raro. Después, muchas personas descubrieron que quien hacía el live era Tae Cooker, y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido para muchos. Porque dentro del fandom ya existe un historial bastante largo de ciertos sectores Taekookers mostrando comportamientos muy hostiles hacia Jimin. Y sí, obviamente no se puede meter a todas las personas en el mismo saco, porque no todas las Taekookers son así. Pero negar que existe una parte demasiado tóxica dentro de ese sector sería mentir. Hay personas que literalmente pasan más tiempo atacando a Jimin que apoyando realmente a Taehyung o Jungkook. Y eso es algo que se ha visto durante años en redes sociales. Lo peor es que muchas veces ese odio hacia Jimin ni siquiera es disimulado. Lo esconden detrás de bromas, indirectas, teorías absurdas o simplemente actitudes como esta. Porque sinceramente, ¿qué necesidad hay de esconder específicamente a Jimin durante una transmisión? Ninguna. No hay explicación lógica para eso, especialmente cuando sabes que miles de personas están viendo el concierto a través de tu live. Si decides hacer una transmisión pública, se supone que es porque quieres compartir el concierto completo, no seleccionar qué integrante merece ser mostrado y cuál no. Y aquí es donde mucha gente empezó a sentirse todavía más frustrada, porque lejos de ser cuestionada masivamente por el fandom, la chica terminó ganando más seguidores, literalmente más seguidores. Y eso fue lo que hizo explotar aún más la molestia de muchos fans de Jimin y también de muchos Jikookers. Porque parece que cada vez que alguien demuestra públicamente ser anti-Jimin o faltarle el respeto, en lugar de recibir consecuencias, termina siendo premiado con atención, apoyo y crecimiento en redes. Y honestamente, eso ya nos sorprende porque no es la primera vez que pasa algo así. De hecho, ya ha ocurrido demasiadas veces y siempre parece repetirse exactamente el mismo patrón. Alguien hace algo ofensivo contra Jimin. El fandom guarda silencio o minimiza la situación. La persona gana seguidores y luego todos actúan como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, los fans de Jimin quedan completamente frustrados viendo cómo se normaliza constantemente el odio hacia él. Un ejemplo clarísimo
Fue lo que pasó con la mujer que fue al café del papá de Jimin a dejar fotos hechas con inteligencia artificial junto con comentarios ofensivos. Sinceramente, eso fue enfermizo, porque ya no estamos hablando simplemente de hate online o discusiones de fandom. Estamos hablando de alguien que literalmente fue físicamente a un lugar relacionado con la familia de Jimin para provocar y faltar el respeto. Eso debió haber generado una indignación enorme dentro del fandom. Debió haber provocado reportes masivos, denuncias, comunicados de grandes cuentas y conversaciones serias sobre el acoso hacia Jimin y su familia. Pero no pasó. El tema se movió rápido unos días y luego simplemente desapareció. Muchísimas cuentas grandes ni siquiera hablaron del asunto o lo hicieron de manera superficial. No hubo la misma energía, la misma indignación ni la misma movilización que suele verse cuando otros miembros están involucrados. Y nuevamente, esa persona terminó aumentando seguidores y obteniendo atención, como si atacar a Jimin fuera una forma fácil de conseguir alcance dentro de ciertas partes del fandom. Y eso es precisamente lo que tantos fans de Jimin llevan años señalando. Existe una diferencia demasiado evidente en cómo reacciona el fandom dependiendo de qué miembro esté siendo atacado. Porque cuando pasa algo relacionado con otros miembros, especialmente con Taehyung, la reacción suele ser inmediata y gigantesca. Muchas cuentas grandes empiezan a publicar hilos, comunicados y mensajes de apoyo. Se hacen campañas de reportes, se habla del tema durante días. Incluso personas que normalmente no participan en dramas del fandom salen a defender. Y nuevamente, antes de que alguien malinterprete las cosas, esto no significa que Taehyung no merezca protección o apoyo. Obviamente sí lo merece. Cualquier amenaza o situación peligrosa hacia cualquier miembro debe tomarse en serio. El problema no es que defiendan a Taehyung. El problema es por qué esa misma energía desaparece completamente cuando se trata de Jimin. Porque el contraste es demasiado evidente para ignorarlo. Por ejemplo, con la supuesta mujer que había amenazado con echarle ácido a Taehyung, muchísimas cuentas grandes inmediatamente comenzaron a hablar del tema. Hubo indignación masiva, preocupación y llamados a protegerlo. La situación se difundió tan rápido y de forma tan intensa que incluso terminaron usando fotos equivocadas y una mujer inocente recibió odio por culpa de la desinformación. Así de rápido reaccionó el fandom. Mientras tanto, cuando alguien humilla, acosa o falta el respeto a Jimin, muchas veces el fandom responde con silencio absoluto. O peor aún, minimizando lo ocurrido con frases como todos reciben hate, no exageren, ignórenlo, ya no den atención o no hagan drama. Y honestamente llega un punto donde eso deja de sentirse como neutralidad y empieza a sentirse como indiferencia total hacia lo que vive Jimin constantemente. Porque sí, todos los miembros reciben odio en Internet. Eso es cierto y nadie lo niega. Pero también es cierto que no todos reciben exactamente la misma reacción por parte del fandom. Y muchas personas llevan años notando que cuando Jimin es el afectado, siempre parece existir menos urgencia, menos empatía y menos disposición a actuar. Muchos fans de Jimin están cansados de ver cómo se normalizan los comentarios crueles hacia él. Cansados de ver cómo personas que claramente son antis logran infiltrarse cómodamente en espacios ARMYs mientras siguen atacándolo públicamente. Cansados de ver cómo constantemente intentan ridiculizarlo, minimizar sus logros o hacerlo quedar mal, y luego todo el mundo simplemente sigue adelante como si nada. Porque honestamente el odio hacia Jimin dentro de ciertos sectores del fandom ya está demasiado normalizado. Tan normalizado que mucha gente ni siquiera lo reconoce como odio.
Creen que son bromas, preferencias o opiniones, cuando muchas veces ya cruzan completamente la línea del acoso y la obsesión.